¿Qué onda? Hoy continuamos con el capítulo 9 de Lettieri, Burgueses, Aristócratas y Radicales. Nos va a contar un poco sobre qué pasa luego de la caída del Imperio Napoleónico, que ocupó gran parte de Europa. Se van a plantear los países, bueno, ¿qué política adoptamos? Y termina todo esto en el Congreso de Viena en 1814, entre Prusia, Rusia, Inglaterra, Alemania y Francia, en el cual van a tomar unas medidas, unas decisiones. En primer lugar, van a restaurar las monarquías y las aristocracias, es decir, que se vuelve al orden político anterior a las revoluciones liberales, con el progresismo económico y el conservadurismo político. Y por otra parte, se va a dar entre esta pentarquía, que son estos 5 países miembros que mencioné antes, una convivencia pacífica en Europa. Lo que decían es: no nos peleemos sobre territorio europeo para no dañarlo. Si queremos pelearnos, que sea en otros países, en otros continentes, no en Europa. Y también decían esto de que tenían un derecho a intervención en Europa. Es decir, si la paz se veía amenazada de alguna manera, los distintos países podían intervenir y de esta manera ayudarse mutuamente y salvar la paz. Y también se reservaban el derecho a conquistar y colonizar distintos países del mundo. Había un problema, una preocupación que tenían las potencias, que era qué iba a pasar con el territorio central de Europa. El territorio central de Europa tenía mucho potencial porque había quedado libre luego de la caída del Imperio Napoleónico y estaba un poco como solo, a la espera de que alguien lo tome, digamos. Tenía aparte 2 potencias bastante grandes. Al norte tenía a Prusia y al sur estaba Austria. Y las potencias, por miedo a que se genere un gran imperio alemán en toda esa zona central de Europa, crean la Confederación Alemana, que es un espacio para la toma de decisiones, pero que reconocía la autoridad y la libertad de cada estado siempre y cuando conserven su estructura política. Esto los obliga a no poder cambiar, no poder unirse ni hacerse más grandes, ni juntarse, ni nada por el estilo. Los obliga a quedarse a cada uno como están. De esta manera se mantiene un control sobre la zona central de Europa y se evita esta creación del gran imperio. Bueno, entonces tenemos que vuelve la monarquía, vuelve la aristocracia, pero ¿qué pasa con la burguesía? La burguesía ya no se queda callada y empieza a exigir sus derechos. Dice, no puede ser que ya ganamos todo esto para ahora retroceder y volver a las monarquías. Empiezan a pedir derechos y esto lleva a que en Francia el rey Luis XVIII sanciona la Charte Constitutionnelle, en la cual reconoce los derechos y las funciones económicas de la burguesía y bueno, reconociendo de esta manera también a la burguesía como clase, ¿no? Lo que sí, no se les da derechos políticos a la burguesía, que igualmente a la burguesía no le importaba, porque con tal de que quien estuviera en el poder, quien estuviera en la política, les concediera el poder económico que ellos querían, ellos les interesaba manejar las finanzas y la economía, con tal de que le concedieran eso, a la burguesía ni le importaba quién estaba en la política. Así que podemos ver que se cumple el modelo de Constant que había dicho en el video anterior, que todos podían tener derechos civiles, pero que los derechos políticos estaban restringidos, era censitario porque solo una minoría proletaria calificada podía votar. Ahora bien, se van a dar una serie de oleadas revolucionarias en la década de 1820, en la década de 1830 y en el año 1848 puntual. La oleada de revoluciones de 1820 va a ser un fracaso porque van a rebelarse países al sur de Europa, como por ejemplo España, por ejemplo Portugal, Grecia, porque en los otros países como Inglaterra, Francia, los más fuertes, tenía mucha represión y mucho control por parte de estas monarquías que ya habían asumido. Pero en los países al sur de Europa empezaron a surgir movimientos nacionales y secretos que buscaban independizarse, que buscaban derechos políticos para la burguesía. Sin embargo, bueno, estos grupos fracasan. ¿Por qué? 2 cosas. Primero, pensaban que al declarar una revolución, Francia, que era el país de las revoluciones, los iba a seguir. Y también Grecia esperaba que Inglaterra se le una contra Turquía, ya que Grecia e Inglaterra eran ambos católicos y Turquía era musulmán. Querían que se les unan para combatir a Turquía. Y ninguna de estas cosas pasaron. ¿Por qué?
porque se aplicó lo que habían hablado las potencias en el Congreso de Viena y hubo intervención para evitar que se rompa la paz. Entonces las potencias intervinieron y terminó el conflicto. Lo que sí quedó de estas revoluciones de 1820 es el ascenso de una clase trabajadora, una clase obrera, con ideas del socialismo y del anarquismo. Empiezan a cuestionar el derecho del monarca a gobernar y empiezan a cuestionar también el derecho de la burguesía de controlar las finanzas. Y empiezan a quejarse por este acuerdo. ¿Se acuerdan hace un par de videos? Este acuerdo que la burguesía había hecho con la aristocracia para explotar a las clases trabajadoras. Empiezan a quejarse. Y estos grupos van a ser los que en 1830, en esa década, empiecen con la nueva revolución. En 1830, entonces, en esta década, surgen protestas políticas con enfrentamientos callejeros en París ante las malas condiciones de vida por parte de estos obreros con ideas del socialismo y del anarquismo. Y el ejército, la Guardia Nacional de Francia, primero reprime estos movimientos, pero después no. ¿Por qué? Porque la Guardia Nacional está del lado de la burguesía. Y la burguesía decide unirse a las protestas de los sectores populares, ya que tenía demandas propias que hacer a la monarquía. Entonces la burguesía se une a las movilizaciones y de esta manera las movilizaciones logran derrocar al rey Borbón, que estaba en el trono, y ahora la burguesía hace un pacto con la aristocracia para que entre los dos designen a un nuevo rey que les convenga. Ponen a Felipe de Orleans, que era un noble, lo cual a la aristocracia le venía bien, era lo que quería, y también era financista, entonces a la burguesía le convenía porque iba a cumplir sus demandas económicas, porque iba a estar metido en ese rubro. Entonces tenemos una burguesía que se va cambiando de bando según lo que le va conviniendo. Vamos a ver que su único objetivo va a ser llegar al poder y que se cumplan sus demandas económicas más que nada. Esto se va a ir repitiendo más adelante. Bueno, en el gobierno de Luis Felipe de Orleans se consolida la burguesía, se hace una constitución burguesa y el sufragio se extiende a los sectores pequeño burgueses y por otro lado, bueno, los sectores populares que fueron muy reprimidos. Al igual que como ocurrió con la Revolución Francesa, estas revueltas en París de los 1830s se extienden por Europa, se crean diversos grupos y lo que pasa es que al dividirse en tantos grupos se reprimen fácilmente. Así que no llegó a mucho en el resto de Europa. Sí, en Inglaterra lo que se consiguió fue una reforma electoral que amplió el sufragio a las clases medias. Fue el único país en el que se logró algo. Por otra parte, en este periodo también se va a dar la unificación alemana. ¿Se acuerdan que había dicho que en Centro Europa quedaba un territorio como inconcluso? Bueno, va a venir Prusia y va a querer unirse, pero Prusia forma parte del Congreso de Viena y sabe que las demás potencias no se lo van a permitir porque lo van a considerar como una amenaza. Entonces, bastante inteligente Prusia lo que hace es plantear una unión aduanera, una unión por temas económicos, comerciales, la Zollverein, que lo que dice es, bueno, nos unimos para poder exportar, comercializar mejor, nos conviene a todos. Y aparte, al no exigir un mayor estatus en la Confederación, no despierta sospechas por parte de las potencias que finalmente lo dejan unirse, permiten esta unión porque no lo consideran como un peligro. De esta manera es el comienzo de un gran territorio que va a ser el alemán. La última oleada revolucionaria, que es la de 1848, se va a dar con sectores sindicales y socialistas y va a ser una revolución romántica, con estas ideas anticonformistas, de lo nacional, de igualdad. Van a quejarse por, bueno, las malas condiciones de vida, el desempleo industrial y también ante la crisis económica que estaba haciendo estragos en la sociedad. Se moviliza por la extensión de derechos políticos, la bajada de precios, la mejora en las condiciones de vida y de trabajo y por la condena a la corrupción del periodo anterior. Ahora bien, el ejército, nuevamente igual que en 1830, no reprime. ¿Por qué? Porque está del lado de la burguesía. Y la burguesía quiere derrocar nuevamente al rey Felipe de Orleans porque este ya no está cumpliendo con los intereses que plantean.
Por lo tanto, se vuelven a unir la burguesía con los sectores populares, con los sindicatos, con los socialistas, para finalizar con el gobierno efectivamente de Felipe de Orleans. Una vez que cae este monarca, van a subir los republicanos al poder en un gobierno provisional. Y hay que destacar que esta revolución de Francia también se expande por Europa nuevamente, como pasó en los casos anteriores. Y bueno, y por otro lado, una vez que los republicanos ya están en el poder, la burguesía va a aliarse con la aristocracia y con el ejército contra las revoluciones de los manifestantes nuevamente para reprimirlos. La burguesía vuelve a cambiar de bando y logra ganar porque logran reprimir a estos movimientos y podemos decir que el ciclo de revoluciones cierra con este hecho, con la victoria de la burguesía efectivamente. La burguesía gana porque logra que se recorten los privilegios de la aristocracia, logra la monarquía parlamentaria, logra el paso de una sociedad monárquica y aristocrática a una sociedad burguesa, básicamente. Logra que los derechos políticos apliquen para los burgueses y también logra la sanción de una constitución escrita que era un gran anhelo de la burguesía. Así que eso es todo lo que tienen que saber del capítulo 9. Ahora vamos con el capítulo 19, pero primero damos un break. Seguimos con el capítulo 19, el orden económico burgués, que es una vez que ya gana la burguesía, asciende a partir de 1848 y este periodo se extiende hasta 1873, donde va a haber otra crisis económica que va a poner de cabeza todo. Pero concentrémonos en lo de ahora. Desde 1848 se da esta economía internacionalizada, que es el capitalismo, donde hay privatización, donde hay más países industrializados, donde hay mayor comercio, más conexión entre territorios, entre países, entre continentes. Se va a dar también una clasificación de los obreros por parte de la burguesía. Van a decir que están los obreros buenos y los obreros malos. Los buenos son aquellas personas que son especializadas en algún tema en particular, con lo cual no son fácilmente reemplazables. Por ejemplo, algún ingeniero que sabía cómo hacer funcionar una máquina, que no lo sabía todo el mundo, esos eran buenos porque eran como más indispensables, por así decirlo. Por otro lado estaban los obreros considerados malos, que eran aquellos que eran fácilmente reemplazables, que hacían trabajos que podía hacer cualquiera y que según la burguesía eran como unos vagos. Van a ser primordiales las ideas del Consenso de Manchester, que son las ideas de la economía del laissez-faire, que tiene varios puntos, son como 8 puntos, que yo la verdad no me los sé todos puntuales, debería a esta altura del partido, pero bueno, se los voy a leer. Derecho de propiedad, bueno, derecho de propiedad es esto de que un poco el que es pobre porque quiere, no porque no pueda. Todos tienen la posibilidad de ascender y de tener propiedades y de crecer económicamente, por así decirlo. Sociedad jerárquica, bueno, esto de que haya diferencias entre clases, que era parte del ideario burgués. Después también un sistema económico de maximización de beneficios. Bueno, esta maximización de beneficios se da en primera instancia bajando los salarios de los trabajadores, porque si empieza a caer el comercio, se bajan los salarios y así no perdés plata. Los primeros que pierden son los trabajadores siempre, y sí. Después, libertad de comercio y producción, que es esto también de la división internacional del trabajo, donde cada uno se especializa en producir lo que mejor le sale según las características geográficas y los recursos con los que cuenta cada territorio. El mercado mundial de capitales, mercado de trabajo competitivo sin obstáculos proteccionistas, esto de que no haya intervención del Estado, de que cada uno haga lo que quiera, que sea todo privado. 7. Estado que cumpla funciones tributarias. Las funciones tributarias van a favorecer la acumulación de capital, que va a ser clave también para impulsar el capitalismo. Y después
Tecnología y progreso basado en la ciencia. Sí, este va a ser un momento de un pensamiento en el cual se cree que los recursos son ilimitados, que el progreso es infinito, que de acá hasta el techo no hay límite y que se puede seguir creciendo y usando todos los recursos. Total, van a estar para siempre. No había una mentalidad como de sustentabilidad en el sentido de que no se preocupaban por las generaciones futuras, por si el carbón iba a seguir estando en 20 años y lo explotaban al ritmo que lo estaban explotando. No les importaba. Tenían una concepción de que todos los recursos eran para siempre y que estaban para beneficiar a la humanidad. Entonces, en la economía podemos decir que las ideas de la burguesía quedan allá arriba, quedan reinando, esta idea de la sociedad jerárquica, del Estado no interventor en la economía, del capitalismo, la teoría del fondo salarial que habla de que el mercado del trabajo funciona de la misma manera que el mercado de los bienes. Se va a dar una conversión de la moneda que va a facilitar el intercambio entre países. También se va a terminar con la esclavitud y la servidumbre en Europa. Se va a hablar de fases de expansión y de recesión. Se va a empezar a hablar de estos ciclos económicos. Va a haber una revolución del transporte, principalmente del ferrocarril, que va a tener una doble importancia porque para los países subdesarrollados va a significar una mayor interconexión, mayor posibilidad de exportar sus bienes, sus materias primas, y para los países potencia industriales va a significar una muy buena inversión. También va a haber un nuevo impuesto que va a ser sobre los bienes de consumo. Es decir, cualquiera que quiera comprar un bien que tenga ese impuesto lo va a tener que pagar, ya no es más por clases, porque tal vez alguien de la aristocracia y un obrero quieren comprar el mismo bien, bueno, los dos van a tener que pagar ese impuesto porque está sobre ese producto. Ya no es más que el impuesto lo paga solo la burguesía y los sectores populares, porque si la aristocracia quiere comprar eso, lo va a tener que pagar. Y también va a haber más interconexión en el mundo, va a haber más viajes a través de ultramar, va a aparecer el telégrafo, lo cual implica una mayor conectividad. En cuanto a la sociedad, vamos a tener oposición a la burguesía por parte de los proletarios y de los radicales. Los proletarios vendrían a ser socialistas y comunistas con estas ideas de Marx y Engels, que se van a oponer a la acumulación de riquezas y lo que van a querer es una democracia social. Por otra parte vamos a tener a los radicales, que eran los campesinos, la pequeña burguesía, los profesionales, que venían con las ideas de la Revolución Francesa, de igualdad, libertad y fraternidad, y querían el sufragio universal. Y estos dos grupos la burguesía los va a reprimir y también se va a usar un poco los campos de concentración, aunque obviamente no como en el Holocausto de Alemania, que para eso falta. Lethierry va a hablar un poco más del anarquismo y del socialismo. El anarquismo va a plantear la abolición del Estado totalmente, que no exista más porque es un elemento opresor de la humanidad. Va a decir que los seres humanos somos una fuente de derechos y que nuestros derechos son para con la sociedad, que el Estado que se vaya. Va a plantear una redistribución de los recursos y también una libre organización. Y su exponente va a ser Bakunin. Y el socialismo, con Marx y Engels, va a plantear una sociedad tecnocrática en donde haya un poder que administre a las cosas, no a las personas. Va a seguir con las ideas del racionalismo, de los derechos universales para todos. Va a plantear un régimen remunerativo basado en las habilidades individuales y que los seres humanos estamos en constante evolución. Además de estas ideas obreras, Lethierry va a hablar un poco de las ramas del socialismo que van a ir apareciendo en este periodo. Esto lo explica al final del capítulo 19. Yo voy a dejar hasta acá el video, así que me voy despidiendo y hasta el próximo. Chau, chau.